Víctor Manuel Jiménez Tamayo. El territorio internacional y la globalización y su significación en el derecho internacional. La palabra territorio representa la parte de la superficie terrestre que está sometida a la jurisdicción de un estado, provincia, región o municipio. Es la base geográfica de una nación comprendida dentro de su frontera. Es el espacio donde se levanta y tiene asiento la comunidad del Estado, donde se arraiga el hombre con sus afecciones, con sus idiosincrasias, el lugar donde desarrolla su vida y la de su descendiente. Ocupa un espacio dentro del globo terráqueo y su ubicación geográfica se determina por latitudes y longitudes de su frontera. El territorio con sus costas, montañas, ríos, lagos, pantanos, climas, depresiones, recursos naturales, fronteras y otras peculiaridades constituyen en sí una unidad. Sin territorio no hay población. Si no existe un espacio determinado sobre el cual se ejerza soberanía, existirían aglomeraciones de personas simplemente de carácter temporal que no podrían nunca catalogarse como verdaderos estados. El límite de este espacio físico, perteneciente al Estado, viene a constituir la línea divisoria entre estados adyacentes, ya que las fronteras están constituidas por extensiones de territorio que separan a un estado de otro. Los tipos de territorio que conocemos: terrestre, que son aquellos superiores o que están por encima del nivel del mar, los llamamos territorios emergidos. Territorio marítimo, que son aquellos territorios inferiores al nivel del mar, hasta los 200 metros, que es la profundidad máxima hasta donde llega la luz. Los denominamos también territorios sumergidos. El espacio aéreo, que se extiende por encima de los territorios emergidos y sumergidos de un estado o de un país. Territorios lacustres. Cuando hablamos de lacustres nos estamos refiriendo en este caso a todo lo que tenga que ver con un lago como forma geológica, acuática, biológica o geográfica. El lago es una de las formaciones más comunes que encontramos en la superficie de nuestro planeta. El territorio fluvial, que es aquel que está vinculado con los ríos. Un sistema fluvial de un país o continente es una red de ríos con todos sus afluentes, desde el origen hasta su desembocadura en el mar. Dominio territorial. Entendemos por dominio territorial aquel que, basado en su soberanía, ejerce un estado sobre su territorio y el de sus posesiones o colonias. En el orden internacional, este dominio no solo se extiende a las tierras propiamente dichas, sino también a las aguas inmediatas que las circundan. La delimitación territorial, tanto del espacio aéreo, el espacio marítimo, obedece a la necesidad de limitarlo y el poder así de esta manera establecer fronteras. Las fronteras representan el límite de los territorios de un estado. Es la línea determinante donde comienzan y terminan los territorios de los estados vecinos. Las fronteras podrán ser terrestres, marítimas y aéreas. Por tanto, delimitan no solo el territorio de dos estados, también el de un estado y otros espacios internacionales. Tienen una doble naturaleza. Es una línea que separa, que divide, que permite a los grupos humanos identificarse unos por delación a los otros, y es también una zona de transición, un punto de paso, una vía de comunicación entre dos estados. La frontera es la línea de delimitación para el ejercicio de las competencias estatales, es decir, la línea de delimitación de los ámbitos territoriales de cada uno de los estados. Definir un territorio significa definir su frontera, según el Tribunal Internacional de Justicia. Por ello, el trazado de las mismas es una operación extraordinariamente importante, pues es un fenómeno que estabiliza el juego de las relaciones internacionales. Nuestro país, así como la gran mayoría de los países del mundo, se caracterizan por tener fronteras, que en un momento dado fueron tan imprecisas que eran las zonas hasta donde llegaban los pueblos en su recorrido. Se puede decir que los problemas limítrofes de Venezuela empezaron cuando se separó de la Gran Colombia. Luego, posteriormente,
hubo problemas o surgieron problemas de índole limítrofe con la Gran Bretaña y con Brasil. Por un lado, el límite es una línea que divide dos estados, dos posesiones o dos territorios contiguos. Esta línea es ficticia, no tiene ancho, pues solo tiene largo. Y frecuentemente es creada por el ser humano. Por otro lado, el límite es también una parte externa, donde se termina una superficie o una extensión. La situación limítrofe de nuestro país, hoy día, debemos estar conscientes que las probabilidades que tenemos de recuperar territorios que ya con una data de varios siglos o de siglos anteriores son muy escasas. El caso por lo menos del Esequibo. Y hay menos posibilidades aún hoy en día. Las relaciones con la Guyana siempre se habían mantenido como un estado en reclamación sobre su territorio. Y hasta ahora habían estado orientadas a conseguir no solo, o sea, en este caso, si no se podía la devolución total del territorio usurpado, por lo menos una reparación de los daños, algún tipo de acuerdo territorial que de alguna manera restituyera algo de lo que nos fue despojado. En esa dirección se habían hecho grandes esfuerzos, muy meritorios, por parte de la mal llamada democracia puntofiñista, que tuvo el mayor éxito diplomático de la historia de Venezuela. El Acuerdo de Ginebra de 1966 logró el reconocimiento por parte de la Gran Bretaña de que existía una polémica territorial con Venezuela como consecuencia del desconocimiento de nuestro país hizo al Laudo de París de 1899 por considerarlo nulo o írrico. Tras muchos años de negociaciones intensas que le exigieron a Venezuela grandes esfuerzos diplomáticos y políticos, lo cual implicó el consenso de todas las fuerzas democráticas en respaldo del gobierno para garantizar el éxito del país, se logró que la Gran Bretaña reconociera la existencia de esa controversia y que hubiera que buscar una solución práctica aceptable por las dos partes. En contraste con esto, el actual gobierno se olvidó del consenso de todos los sectores del país en torno a la conveniencia de este y decidieron por su propia cuenta, sin someterlo a ningún tipo de consulta pública y ni siquiera de sus partidarios. Hasta sus ministros se quedaron sorprendidos cuando le oyeron decir a este gobierno que de ahora en adelante las relaciones entre Venezuela y Guyana se iban a desarrollar al margen de la cuestión del Esequibo. Más informados, entre ellos habrán quedado perplejos al escuchar decir que el tema de la reclamación venezolana sobre el Esequibo iba a ser tratado en el ámbito de las Naciones Unidas y con representantes de otros gobiernos. Esto para Venezuela trajo, por supuesto, consecuencias muy lamentables. Yo creo que creemos en este caso que quedó imposibilitado de obtener beneficios económicos derivados de la explotación de las grandes riquezas que existen en ese territorio en reclamación. Los problemas limítrofes con nuestros vecinos y hermanos de Colombia se inician precisamente cuando, a partir del año 1833, pero sin embargo para esa época se concertó un proyecto entre los delegados por parte de Venezuela, Santos Michelena, y Lino de Pombo por parte de Colombia. Este proyecto fue aprobado por el gobierno de Colombia, pero por supuesto fue rechazado por nuestro país. En 1881 ambos países convivieron en concretar el asunto con la Corona de España. 10 años más tarde, la reina María Cristina dictó un laudo arbitral que establecía unos límites que las comisiones de ambos países deberían marcar sobre el terreno. El trabajo que se debía hacer era prácticamente imposible, ya que algunos de los lugares que marcaba el arbitraje no se encontraba en ninguno de los dos territorios. En este caso, tanto Venezuela como Colombia tuvieron que solicitar la intervención del Consejo Suizo. La globalización y su significación a nivel del derecho internacional. Para nadie es un secreto que la globalización hoy en día se encuentra presente en toda la actividad humana y que se ha vuelto parte de la cotidianidad. Esta nueva realidad consiste en el hecho de que las economías mundiales se entrelazan. La mundialización afecta la autonomía soberana de los estados. Sin duda,
el derecho internacional le ha otorgado escenarios y los instrumentos jurídicos idóneos, como son los convenios y tratados, y le ha facilitado los foros multilaterales de negociación. Es así como han surgido mecanismos como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la UNESCO, como respuesta a la búsqueda de soluciones de una problemática cada día más común entre nuestros países. Empiezan a surgir en el ámbito internacional las empresas transnacionales, los organismos no gubernamentales que dan origen, o que han dado origen en este caso, a una sociedad más heterogénea, ajena al control territorial y a las políticas del Estado. El derecho internacional, dentro de esta dinámica de globalización, ejerce una influencia sobre los órdenes jurídicos internos sin precedentes. No solo complementa las normas internas de cada Estado, sino que en ciertos ámbitos es evidente su primacía sobre el derecho nacional. Tal es el caso sobre el derecho económico y comercial, sobre la regulación de la inversión y de la protección de los derechos humanos. Las economías se encuentran condicionadas a factores tanto externos como internos que quedan fuera del control del Estado. Organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional determinan las políticas económicas de los Estados. En otros casos, las empresas transnacionales, con sus capitales, llegan a veces hasta representar el 50% de la economía de algún Estado. El caso de la internacionalización de los derechos fundamentales es evidente. A partir de la creación de las Naciones Unidas y la aparición en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la protección y defensa de los derechos humanos dejaron de ser actos de competencia exclusiva de los Estados y se transformaron en obligaciones de estos frentes a la comunidad internacional. Así, los Estados en materia de derechos humanos están vinculados por normas imperativas del derecho internacional, cuya violación origina responsabilidad internacional. Así, la consagración de los derechos humanos a través de la Declaración de 1948 y más tarde a través de los pactos de 1966 hace que estos derechos sean no solo constitucionales, sino también supraestatales, se conviertan en límites no solo internos, sino también externos de la potestad de los Estados. Actualmente, en materia de derechos humanos, los Estados no solo están vinculados por normas generales o convencionales, además son parte de sistemas internacionales de protección de los mismos, que incluyen tanto instancias políticas como jurisdiccionales. Tal es el caso del sistema interamericano, del sistema europeo de derechos humanos, donde el individuo puede acudir ante instancias supranacionales para que éstas determinen la responsabilidad internacional del Estado por la violación a los derechos humanos. Hoy es indiscutible que la materia de los derechos humanos no es un tema perteneciente al dominio reservado de los Estados. Esta afirmación es compartida por la mayoría de la doctrina y ha sido sostenida por la jurisprudencia internacional. Además de lo anteriormente expuesto, muchos países han reformado su constitución, como es el caso de nuestro país, para otorgar a los convenios internacionales de derechos humanos una jerarquía superior frente al derecho interno, llegando inclusive a otorgarles rango de norma constitucional. El papel central del Estado en las relaciones internacionales, concebido en el modelo, ha sido socavado por diversos acontecimientos sociales, económicos y políticos, como la integración transnacional de la economía mundial, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, el surgimiento de la sociedad civil transnacional. Esta nueva realidad obliga a una transformación del orden jurídico internacional, a
a una democratización del mismo, a un reconocimiento de que los estados han dejado de ser los protagonistas exclusivos de las relaciones internacionales. Los problemas de implicación mundial, la dinámica de la globalización en sus diferentes vertientes, han generado una nueva agenda mundial, cuyos temas, actores y consecuencias rebasan la capacidad del Estado-nación, quien tendrá que aliarse y colaborar con otros estados y con los nuevos actores supranacionales. Existen varias propuestas de reforma del sistema mundial, aunque la realidad no nos da razones para ser optimistas, por lo menos en el corto plazo. Las grandes potencias no son las más interesadas en la creación de instituciones globales para asegurar la gobernabilidad, ya que, aunque son incapaces de controlar las fuerzas transnacionales, tienen la posibilidad también de neutralizar algunas de sus acciones, posibilidades que no tienen los países pequeños y medianos. Sin embargo, aún las grandes potencias se ven afectadas por los problemas derivados del fenómeno global, tales como el resurgimiento de los nacionalismos, la xenofobia, frente a las migraciones masivas o muy bien frente a la degradación ambiental que no reconoce fronteras. Los internacionalistas, por su parte, se pronuncian por la necesaria reforma del sistema internacional, en particular del papel que desempeña la Organización de las Naciones Unidas. La ONU, más que un centro de armonización de esfuerzos, debería convertirse en un órgano de dirección colectiva, con procedimientos de toma de decisiones mayoritarios para asuntos que tengan un carácter global. Este aumento de poderes debe ser correlativo con un proceso de democratización de la organización. El cambio de las circunstancias mundiales reclama para las Naciones Unidas un papel importante, y esto se traduce en la necesidad de reestructurar la organización para hacerla más efectiva. En una sociedad internacional tan heterogénea como la nuestra, el objetivo del derecho internacional solo puede ser temporal y limitado. No se trata de anular a todos los estados, o de anular en este caso los estados, sino reconocer la parte en que han sido anulados, bien por las fuerzas transnacionales, bien superados por la problemática global, y buscar un instrumento y nuevas formas de organización social internacional que puedan llevar a la paz y al bienestar colectivo. Tal vez sea suficiente dotar de eficacia al derecho internacional, democratizar los organismos internacionales y reconocer la interacción de actores distintos a los estados. O tal vez nos encontremos en los albores de un nuevo derecho internacional que tienda a la formación de un gobierno mundial, de un federalismo internacional. Muchísimas gracias.